Soy Ramiro Rojas y hoy voy a hablar en mi presentación sobre dos videojuegos, Conquer Toons de Benjamín Moreno y Isle de Sam Barlow. Am, como voy a estar hablando de videojuegos, he pensado que la mejor manera de dar esta presentación es hacer un gameplay de los juegos mientras hablo sobre ellos. Entonces voy a empezar explicando qué tipo de videojuegos son estos. Ambos, y veréis un poquito más acerca de ellos, son videojuegos experimentales de pequeña magnitud, que están diseñados para jugar durante poco tiempo, solo para explorar el diseño y básicamente la literatura o el arte visual que les acompaña. Em, Conquer Tools, que es esto que tengo en la pantalla, es una colección de videojuegos que utiliza mecánicas muy típicas de videojuegos clásicos, como por ejemplo Pac-Man o Space Invaders o Snake, pero que tienen un tema poético o que aluden a poetas famosos. Por ejemplo, utiliza el poema El laberinto de Borges para crear un mapa de Pac-Man. Y en este mapa de Pac-Man nosotros podemos jugar y, bueno, se llama bastante mal, pero podéis ver que puedes usar el mapa para jugar. Está... Y bueno, esto es un ejemplo. Luego también tienen otro muy bueno, es Noigandre, Brosa contra Noigandres, que es como Asteroids, pero tú juegas como la A de Brosa, porque a ver, Brosa es un poeta visual catalán que es muy famoso por poner exposiciones visuales en partes de España, con As gigantes, básicamente. Y esa es la gracia, por eso juegas como una A. Pero bueno. Luego también hay Snake. Luego aquí hay un remixer de poetas del siglo del oro español. Pues, por ejemplo, aquí tenemos a Garcilaso de la Vega, pero puedes combinar versos de este poema con otros. Por ejemplo, cambiamos este por uno de Quevedo y creamos nuestro propio poema. Pero bueno, esto es básicamente como la historia de la colección. Yo creo que el aspecto más interesante de esta colección en general em, es que bueno, pues para empezar utilizan temas que, o sea, juegos muy interesantes, muy fáciles, muy clásicos que todo el mundo conoce para contar o para exponer poemas, para exponer poetas bastante famosos y como que los hace más accesibles al mundo. También yo creo que tiene un elemento muy referencial, am, am, muy referencial a lo que consiste el, los poemas en general, por ejemplo, o sea, el Brosa con las As y luego el laberinto borgiano hablando de las estructuras no lineares que utiliza Borges en su escritura, por ejemplo. Eso me parece muy interesante. Y yo creo que lo más importante de este videojuego es intentar, para empezar, traer o hacer relevantes de nuevo estos poetas famosos para el siglo XXI mediante combinarlos con videojuegos para que otras audiencias que pueden no interesarles la poesía mucho aprendan un poco usando esta plataforma. Y también otra cosa es combinar poesía literaria con poesía visual para crear una nueva forma de arte em, completamente distinta y que combina bastante bien ambos elementos para crear algo nuevo y algo quizás mejor. Am, bueno, esto es básicamente todo lo que tengo de Conquer Toons. Ahora vamos a hablar también de The Isle de Sam Barlow. Este juego es muy simple.
entras en esta página web y te aparece este texto. Solo dice, estás en un supermercado comprando pasta y ves a una señora que está llenando su carrito con salsas de pasta. Lo único que puedes hacer aquí es escribir algo en esta pantalla. O sea, cualquier texto. Puedes decir, por ejemplo, yo qué sé, hello, puedes decir hola tu personaje empieza a hablar con la señora y bueno, claramente no pasa nada y acaba la historia. Y esto es el final del juego. Y básicamente, según intentas otras cosas, por ejemplo, correr, acaba la historia también de forma distinta. O sea, todas estas, todas estas historias acaban después de una ronda del juego. También puedes decir ayudarla, por ejemplo, y bueno, le ayudas a elegir una salsa y aquí se acaba el juego también. Y eso es todo. Y hay muchísimas opciones que puedes elegir, pero todas acaban en una ronda. Y esa es la gracia de la historia. Lo que más me ha parecido interesante de este juego es que, para empezar, no te explica nada. O sea, tú entras y ves esto y, bueno, no sabes qué se supone que tienes que escribir. Hay alguna, o sea, tienes que darle comandos o tienes que escribir algo. ¿Qué puedes escribir? ¿Qué tienes a tu disposición? Y esto lo vas aprendiendo poco a poco mientras juegas. Am, Luego también, otra cosa que es muy interesante es que este juego no tiene final. O sea, bueno, tiene final, pero no tiene un final satisfactorio, no tiene un objetivo que tienes que hacer. O sea, la misión de este juego es explorar esta historia a través de este texto, que es súper corto. O sea, no hay ningún otro objetivo y eso bueno, te permite que tú puedas jugar 10 minutos y aprender X cosas de este juego o jugar 20 y aprender muchas cosas más. O sea, tú puedes interactuar con el juego lo más que quieras. Y bueno, yo creo que lo que hace lo más importante de este texto es explicar un poquito cómo la ficción interactiva funciona de una manera bastante accesible al público y luego también exponer una especie de narración o de no linearidad de una historia que no podrías encontrar en literatura normal. O sea, en este juego tú descubres el personaje o descubres la personalidad de este personaje mediante una escena que sigue pasando muchas veces. O sea, tú esto no podrías realmente escribirlo en términos de un libro, porque no tendría mucha gracia. O sea, verías esta misma pantalla 8000 veces en el libro y luego lo único que cambiarías serían un par de líneas. Pero así tú puedes perder y seguir otra vez y bueno, y tiene más gracia. Es bastante parecido también a algunas películas, por ejemplo, pero en general es una forma de aprender sobre el personaje que es bastante innovadora y eso me parece bastante interesante y también yo creo que con lo que deberíamos quedarnos de esta obra. Y bueno, creo que esto es todo lo que quiero decir de esta obra, pero también tengo una pregunta para vosotros, que es, estos videojuegos son bastante distintos a lo que nosotros pensamos con videojuegos, entonces yo lo que os quería preguntar es, ¿vosotros creéis que este tipo de videojuegos pueden llegar a formar parte de lo que puede ser considerado lo normal para un videojuego? O sea, llegar al mainstream cultural y que todo el mundo pueda reconocer esto como, oh, esto es típico de los videojuegos, ¿no? ¿O crees que esto va a ser siempre relegado a un poco la oscuridad, básicamente?